Ok. Entonces, como les decía, ¿qué es esto de química orgánica? Van a ser compuestos que tengan carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, algo muy importante de estos compuestos es que el carbono tiene 4 bracitos para formar enlaces. El carbono forma 4 enlaces. ¿Qué es esto de enlaces? Bueno, que nuestro átomo de carbono va a tener 4 bracitos con los que va a sujetar a otros átomos, principalmente hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de moléculas orgánicas, serán aquellas en las que tengamos cadenas de carbonos largas, unidas con hidrógenos, oxígenos, la mayor parte de ellas. Entonces, si yo tengo esta molécula y dijimos que el carbono forma 4 enlaces, pues yo le voy a poner todos sus bracitos. Y yo voy a empezar a llenar estos bracitos o estos enlaces con hidrógenos. ¿Pueden tener otros elementos? Sí, pero por ahora para la clase solo vamos a hablar de hidrógenos. Esa es una manera en la que yo puedo escribir una molécula orgánica, una fórmula desarrollada. Pero vamos a escribir una fórmula semi-desarrollada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que voy a escribir CH3. ¿Por qué? Porque este carbono de la esquina pues tenía 3 hidrógenos, ¿no? Tiene este y este. Entonces voy a escribir carbono con 3 hidrógenos y ese 3 lo voy a poner en forma de subíndice. Y luego el siguiente carbono que tengo, que es este, va a tener 2 hidrógenos. Y entonces voy a escribirlo como CH2. Y luego el siguiente carbono también va a tener CH2 y el último carbono del lado izquierdo también va a tener CH3. Esa es una molécula orgánica. Me preguntaban que si esta parte viene en el examen para informática. Me parece que sí, porque el área 3, tengo entendido que para informática tienes que ingresar a la facultad de administración o de contaduría. Y entonces implica química. ¿Siempre se empieza con carbono? Sí. Para estas moléculas que vamos a ver, alcanos, alquenos y alquinos, sí, más adelante les voy a decir qué otras combinaciones puede haber. Pero por ahora siempre vamos a hablar de carbono. Acuérdense, moléculas orgánicas, carbono, hidrógeno y oxígeno. Ahora, pueden ver que entre cada carbono hay una línea, hay un bracito, hay un enlace. Si solo hay una línea, se le llama enlace simple. Entonces, enlace simple implica solamente que yo dibuje una línea. ¿Quiénes van a tener enlace simple? Los alcanos. ¿Cómo vamos a reconocer un alcano? Le vamos a llamar alcano a esta estructura química en la que tenga yo cadenas de carbonos e hidrógenos con enlace simple. Ok, cadenas de carbonos con enlace simple. Entonces yo voy a dibujar aquí mis enlaces
Todos tienen un enlace. Hay una rayita entre cada carbono. Entonces eso va a ser un alcano. Ahora tengo que llenar mi estructura con hidrógenos. El carbono que tengo aquí subrayado de azul tiene un enlace, ¿cierto? Este está agarrando con otro carbono. Entonces le hace falta 3 enlaces, porque dijimos que el carbono forma 4 enlaces, ¿ok? Entonces, como le hacen falta 3 enlaces, esos 3 los voy a llenar con hidrógeno. Luego, vean el carbono que voy a subrayar en amarillo. El siguiente carbono tiene 2 enlaces, uno que comparte con el azul y otro que está de color morado. Entonces, como ya tiene 2 enlaces, le hace falta solamente 2 hidrógenos, porque solo puede formar 4. El siguiente también solo va a tener 2, porque ya tiene 2 bracitos en ambos lados. El siguiente carbono, el que yo voy a subrayar en color verde, esa flecha con color verde, tiene 3 enlaces, entonces solo le voy a colocar un hidrógeno. Y luego el siguiente carbono tiene un enlace, entonces le hace falta 3. Y el que está en la parte de abajo también le hacen falta 3 hidrógenos, porque ya tiene un enlace ocupado con el carbono de arriba. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien tiene duda en esa parte? Ninguna, maestra, gracias. Ok. Entonces, clave, el carbono solo puede formar 4 enlaces. ¿Qué son 4 enlaces? Pues 4 bracitos a los que se va a agarrar a un átomo. Dijimos que los alcanos tienen enlaces sencillos, es decir, yo voy a tener entre cada carbono una rayita, nada más. Eso ya me indica enlace sencillo. Ahora voy a nombrar esta molécula que yo llené de hidrógenos. ¿Cómo lo voy a hacer? Antes de eso, voy a utilizar esta tabla que tenemos en la parte superior derecha. Dice prefijo de cantidad y número de átomos de carbono. ¿Qué va a ser un prefijo? Un prefijo es una palabra que va antes de otra palabra. Por ejemplo, exnovio, el prefijo es ex. Abiótico, cuando hablamos de biología, a es un prefijo que significa sin. Biótico pues significa vida o vivo, entonces abiótico será sin vida. Un prefijo es una palabra que se pone antes y que cambia el significado. Entonces vean que la tablita dice que si tú tienes un átomo de carbono, pues vamos a utilizar el prefijo met. Si yo tengo 2 carbonos, voy a utilizar el prefijo et. 3 carbonos, el prefijo prop, but, pent, ex, ept, oct, etc. Pero estos prefijos son de acuerdo al número de carbonos que yo tenga. Ahora, vamos a ver la regla para nombrar estas moléculas orgánicas. Primero, selecciona la cadena continua más larga de carbonos. Entonces, yo voy a empezar a buscar, como si fuera una sopa de letras, en mi molécula que está dibujada, cuál es la cadena más larga de carbonos que yo voy a poder encontrar. Entonces, yo puedo hacer la figura que yo quiera con tal de encontrar esta molécula larga. Vean, por ejemplo, puedo hacer esta figura y voy a contar solamente los carbonos que tengo, los que están las C moradas. 1, 2, 3, 4, 5. En esta opción que yo encontré hay 5 carbonos, hay una cadena de 5 carbonos. Voy a buscar otra opción.
La única que se me ocurre pues es la lineal, ¿no? Y entonces, ¿cuántos carbonos tengo? También 5. Como tengo dos cadenas de 5 carbonos, voy a elegir la que esté más lineal, la más derechita, que es la que ya tengo marcada. Esta va a ser mi cadena principal. Y todo lo que salga de la cadena principal se va a llamar ramificación. Es como si la cadena principal fuera un tronco y lo que sale del tronco fueran las ramas. Entonces, todo lo que salga de esa cadena va a ser una ramificación. Luego, el punto número 2 me dice, nombra las ramificaciones con terminación IL. Nombra ramificaciones con terminación IL. Voy a ver mi ramificación que está encerrada en color azul. ¿Cuántos carbonos tiene esa ramificación? Entonces, mi ramificación que está encerrada en color azul tiene solamente un carbono. Y voy a mi tabla donde dice, si tú tienes un carbono, le toca el prefijo met. Y la regla me dice que le tengo que dar la terminación IL. Entonces, esta ramificación se llamará metil. ¿Sale? Entonces veo cuántos átomos de carbono hay en mi ramificación, le doy el prefijo met y la terminación IL, metil. 2 átomos de carbono será etil, 3 será propil, 4 butil y así sucesivamente, siempre y cuando sean ramificaciones. ¿Va? ¿Alguien tuvo duda por qué se llamó metil? Vale, no, ninguna. Perfecto. Entonces, vamos con la siguiente regla. Dice, numera la cadena más larga. Numera la cadena más larga dando el número más pequeño al carbono que tiene la ramificación. De mi cadena principal, yo noté que eran 5 carbonos, pero de esos 5, solo uno de ellos tiene ramificación metil. Entonces, yo puedo numerar mi cadena principal de donde está el asterisco azul o de donde está el asterisco naranja. Puedo comenzar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero la regla me dice, tienes que dar el número más pequeño a la ramificación. Es decir, si comienzo del lado azul, el carbono con la ramificación tendrá el número 2. Pero si comienzo del lado naranja, el carbono de la ramificación tendrá el 1, 2, 3, 4. Entonces me conviene comenzar desde el lado azul porque le doy un número más pequeño al carbono con la ramificación. ¿Sí quedó claro por qué del lado azul? Sí, Vale. Entonces, en el carbono del lado azul, voy a seguir mi numeración. 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego la siguiente regla me dice, número 4, nombra al alcano escribiendo primero el número del carbono que contiene la ramificación de la cadena. Entonces, yo ya vi que el carbono número 2 tiene un metil. Entonces voy a escribir 2-metil. ¿Qué me dice ese 2? No. La posición de la ramificación, así es. Y ahora voy a escribir el prefijo que le corresponde al número de carbono de la cadena principal. Mi cadena principal tiene 5 carbonos.
Entonces le toca el prefijo pent, 2-metil, pent, y como es un alcano, la terminación de un alcano va a ser ano. Entonces, esta molécula se va a llamar 2-metilpentano. El 2 me indica dónde está la ramificación. El metil me indica por el prefijo met, que esa ramificación tiene un carbono. Y L por ser ramificación. Pent, porque tiene 5 carbonos, mi cadena principal. Y la terminación ano me indica que estamos hablando de alcano y que por lo tanto estos 5 carbonos tienen un enlace sencillo. ¿Alguna duda? No, porfa. Perfecto. Una pregunta. Dime. Sí, dime. ¿Vamos a ver también los grupos funcionales o nada más lo de alcanos, alquenos y alquinos? Hoy solo vamos a nombrar alcano, alqueno, alquino y mencionaremos los grupos funcionales. Pero nombrar grupos funcionales no creo que nos dé tiempo hoy. Gracias, profesora. No, a ti. Sí, al final el nombre sería 2-metilpentano. Sí, Pablo, con la práctica ayuda. Sí, entonces vamos a resumir la nomenclatura de alcanos. Vamos a encontrar la cadena más larga de carbonos. Esta cadena larga puede tener cualquier sentido, pero vamos a tomar, si hay un empate entre una cadena larga que esté toda derechita o una que esté en zigzag, voy a tomar siempre la cadena que esté más lineal. Todo lo que salga de la cadena se va a llamar ramificación y le voy a nombrar de acuerdo al prefijo, de acuerdo al número de carbonos que tenga mi ramificación. Si tiene un carbono, en este caso, pues será el prefijo met, y al ser ramificación le toca la terminación IL, metil. Entonces voy a numerar mi cadena principal, comenzando del extremo donde yo le pueda dar el número más pequeño al carbono que contiene la ramificación. En este caso yo les ponía el ejemplo del asterisco azul, comenzar desde donde está el asterisco azul o desde donde está el asterisco naranja. Si yo le comenzaba del asterisco color naranja, el carbono que contenía la ramificación iba a tomar el número 4, ¿cierto? Este es el que me interesa. Entonces me conviene comenzar a numerar desde el lado azul para que el carbono que tiene la ramificación tenga el número más pequeño. Entonces al final voy a escribir un 2 porque es el número del carbono en donde se encuentra la ramificación. Voy a escribir el nombre de la ramificación, que es metil, y al final voy a escribir el número de carbonos que tiene mi cadena principal con el prefijo que le toca. Mi cadena principal era 5, entonces le toca el prefijo pent y la terminación ano por ser un alcano. ¿Vamos bien? Ok. Luego dice, cuando se dé la misma ramificación más de una vez, indica la repetición con el prefijo di, tri, tetra, etc. Es decir, en el ejemplo anterior yo solo tenía una ramificación metil. Voy a escribir otro ejemplo de alcano. Ok.
Entonces, voy a empezar a rellenar con hidrógenos los que necesite porque el carbono solo forma 4 enlaces. Entonces, el carbono que está aquí en la orilla tiene un enlace con el carbono que sigue. Entonces, como ya tiene ocupado uno, le hacen falta 3. El siguiente carbono tiene 3 enlaces. 1, 2, 3. Entonces ya solo le falta un hidrógeno. Entonces solamente le escribiré un hidrógeno. El siguiente carbono tiene 2 enlaces. Entonces le hacen falta 2 hidrógenos. El siguiente carbono tiene 3 enlaces. Solamente le hace falta completar con 1. Y el último carbono del extremo izquierdo tiene un enlace, entonces le hacen falta 3. Nuevamente, voy a encontrar mi cadena más larga. Entonces, yo dije que puedo tomar cualquier sentido siempre y cuando encuentre la más larga. Vean, aquí tengo 2, 4, 5. Pero si yo hago un conteo lineal, también tengo 5. Voy a dar preferencia a esa cadena lineal y todo lo que salga de esta cadena lo voy a llamar ramificación. Como tiene un carbono, cada una de estas ramificaciones, voy a mi tabla de prefijos y entonces le toca el prefijo met. Y como es ramificación, le toca la terminación IL. No me deja volver. Ya. Entonces ambos serán metil. Metil, metil. Otra vez voy a encontrar la numeración, ya sea de derecha o de izquierda, que me dé el número más pequeño al carbono que contiene la ramificación. Vean que ahora tengo 2 carbonos con ramificación. Entonces, si comienzo de la izquierda, de donde está el asterisco verde, será 1, 2 para el primer carbono que tiene ramificación, 3 y 4 para el segundo carbono con ramificación. Ahora voy a comenzar del lado derecho. Le voy a poner morado. Y entonces le daré 1, 2 al primer carbono que me encuentro comenzando de ese lado. 3 y 4. Vean que hay un empate. No importa del lugar de donde empiece, a los carbonos con ramificación les toca el número 2 y el número 4. ¿Ok? Entonces, pues voy a elegir el que yo quiera. No hay ninguna preferencia porque en ambos hay empate. ¿Por qué se llamó la ramificación metil? Porque tiene un carbono y al tener un carbono le toca el prefijo met. Y al ser la ramificación, al ser una ramificación, le toca la terminación IL. ¿Va? Entonces, ¿cómo sé cuál es el prefijo? Voy a mi tabla en donde voy a encontrar estos prefijos de acuerdo al número de átomos que yo tenga. Ok. Y nuevamente, ¿por qué numeré la cadena principal así? Recuerden que voy a numerar la cadena principal. Yo puedo empezar de la derecha o la izquierda, siempre y cuando esa numeración le dé el número más pequeño al átomo de carbono. Entonces, si yo comienzo del lado verde, le doy el número 2 a este carbono. A este me importa porque es el carbono que tiene la ramificación.
Aquí tengo ramificación. Y luego me seguí numerando y me encuentro que el otro carbono tiene el número 4. El otro carbono que tiene esta ramificación. Si yo comienzo del otro lado, entonces este será 1, 2, 3, 4 y 5. Y nuevamente le daría el número 2 y el número 4. Como hay un empate en los lados en los que yo puedo comenzar, pues elijo el que yo quiera. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí o alguna otra duda? Ok. Entonces, otra vez, voy a colocar los números de los carbonos donde tengo ramificaciones. ¿Cuáles carbonos son? El carbono 2, 4. Y como tengo dos ramificaciones iguales, la regla número 5 dice que tengo que usar otro prefijo. En este caso voy a usar el prefijo di porque tengo dos ramificaciones iguales. Entonces será 2,4 di y el nombre de la ramificación. Dimetil. Y luego voy a colocar el número de carbonos que tiene mi cadena más larga. ¿Cómo lo voy a colocar? A manera de prefijo. ¿Cuál es el prefijo para 5 carbonos? Penta. Exacto. Penta. Y como es un alcano... ¿Puedes explicar cómo lo sacan, lo de 2,4-dimetil, por favor? El 2 y el 4 vienen del número de los carbonos que tienen mi ramificación. Por eso escribí 2,4. Ahora, en cada uno de estos carbonos tengo la misma ramificación. Es metil. Pero como tengo dos, tengo que usar el prefijo di. Porque me indica que son dos igualitas. Si mis ramificaciones fueran propil, sería entonces dipropil. Dos ramificaciones igualitas llamadas propil. 2 y 4 vienen de el número del carbono que tiene la ramificación. ¿Vale? El di viene porque son dos ramificaciones igualitas. ¿Cuáles son? Metil. Luego pent, porque mi cadena principal tiene 5 carbonos. Y terminación ano, porque estamos hablando de un alcano. Solo cuando son iguales las ramificaciones, vamos a utilizar di o tri o tetra si son 4 igualitas. Entonces, veamos por ejemplo, voy a regresar al que hicimos primero. En este caso solo le pusimos 2-metil, porque solo era una ramificación, un metil. No había necesidad de colocar un prefijo di, tri, porque solo había una, no se repetía. Por eso será 2-metil y pentano referente a la cadena principal. ¿Vale? ¿Cómo se leería el que tengo, bueno, el que acabamos de hacer? Se leería 2,4 dimetil pentano. Así se leería. ¿Vamos bien? Sí, profesora, gracias. ¿No? ¿De qué? Vale. ¿Se debe poner el número de posición de los carbonos que están en las ramificaciones primero? Sí. Vean que la primera parte, el 2,4 dimetil, hace referencia a las ramificaciones. Esta primer parte del nombre hace referencia a las ramificaciones que tengo.
y la segunda parte hace referencia a la cadena principal. ¿Ya lo ven? Entonces, primero voy a escribir cuáles son mis ramificaciones y dónde están. Y después voy a decir cuántos carbonos tenía mi cadena principal y la terminación ano, porque estamos hablando de un alcano. ¿Cómo sé que es un alcano? Pues porque tiene enlaces simples. ¿Cómo sé que son enlaces simples? Porque solo hay una rayita entre cada carbono. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, vamos a hacer otra cadena. Ok. Voy a empezar a rellenarla de hidrógenos. De acuerdo a la premisa que teníamos de que el carbono solo forma 4 enlaces, ¿ok? Solo tiene 4 bracitos para unirse a otros elementos. Entonces, yo puedo buscar primero la cadena más larga. ¿Cuál? La que a mí se me ocurra. Me voy a ir por el camino que yo quiera. Por ejemplo, este. Tengo una cadena de 4 carbonos. Voy a elegir otro. Tengo una cadena de 7 carbonos. Va ganando esa. Tengo otra cadena de 7 carbonos. Como tengo un empate de cadenas de 7 carbonos, voy a elegir la que está más derechita, que en este caso sería la que ya está en morado. Y entonces, mis ramificaciones las voy a nombrar. Estos numeritos que yo puse junto a cada hidrógeno, recuerden que el carbono forma 4 enlaces. Vean, por ejemplo, el carbono que está en color azul. Este carbono ya tiene un enlace con su vecino. Entonces, como ya tiene uno y él forma 4, pues entonces le hacen falta 3. Por eso es que puse H3. Vean el carbono que está en amarillo. Tiene un enlace amarillo con el otro carbono y un enlace un enlace en color azul con el carbono azul. Es decir, ya tiene 2 enlaces ocupados. Entonces en hidrógeno solo le voy a poner 2, porque solo puede formar 4 y ya tiene 2 ocupados. ¿Sí queda claro de dónde vinieron esos números? Sí, maestra. Vale. Ok. Y ya nada más por último, vean el carbono que está en morado. Tiene un enlace ya con el carbono amarillo, otro enlace con el carbono que está a su izquierda y otro enlace más con el carbono que está hacia abajo. Ya tiene 3. Entonces, solamente le pongo un hidrógeno. Como ya tiene 3 ocupados, solo le falta 1 para llenar sus 4 enlaces. Entonces, ya encontré mi cadena principal. ¿Cómo se llama esta ramificación? Etil. Etil. ¿Por qué se va a llamar etil? Por el prefijo Porque tenemos 2. Exactamente. Como tenemos 2 carbonos, le toca el prefijo et. Y como esta es una ramificación, le toca la terminación IL, etil.
Y esta ya la conocimos en el ejercicio pasado. ¿Cómo se llamaba esa ramificación? Metil. Metil. ¿Ok? Entonces, ahora tengo dos ramificaciones distintas. Una se llama etil y otra se llama metil. Siguiente paso en la nomenclatura era numerar mis carbonos. Ajá. Chema, dime tu pregunta. Primero que nada, buenas noches. Hola. José López desde Puebla. Tengo una pregunta. En este caso, usted dice que la primera cadena principal es la que nosotros tenemos de color morado. Ajá. Pero en este caso, pues fue así por como un empate. Pero en dado caso de que el empate no hubiera sido consecuente o hubiera sido semejante, y la cadena principal sí puede quedar en L, o en este caso es porque quedó empate y pues se optó por la linealidad de la cadena. Perdón. Sí, en este caso como fue empate, la primera que yo dibujé quedó en forma de L y la segunda quedó así lineal como está ahorita encerrada la morada. Entonces, como estaban en empate, entre la L y la lineal gana la lineal. Pero si la L hubiera sido por un carbono más larga, gana esa y esa es la que vamos a utilizar para empezar a nombrar. ¿Vale? Entonces, si hay empate entre el número de carbonos muchas gracias. de la principal, no gracias a ti, vamos a utilizar la más lineal. Pero si encontramos una más larga, aunque esté en zigzag, vamos a usar esa. ¿Sale? Va. Entonces, teníamos nuestra ramificación que se llama etil y la que se llama metil. ¿Cuál era el siguiente paso que teníamos que hacer? Enumerarla. Enumerar la cadena. Enumerar. Muy bien, vamos a enumerar. ¿Por dónde empiezo? ¿Por donde está el asterisco color rosa o por donde está el asterisco color azul? ¿Por cuál votan? Por el Por azul. el azul. Por el azul. ¿Azul o rosa? Ok. Vamos a ver. Le vamos a dar el número más pequeño al carbono que contiene la ramificación. Yo tengo al carbono de color morado que tiene una ramificación y al carbono de color azul que tiene otra ramificación. Ajá. Si yo comienzo en azul, le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Entonces en color azul estoy colocando al número 3 y al número 5. Son los números de los carbonos que tienen ramificación si yo comienzo desde el extremo azul. ¿Qué pasa si comienzo del extremo morado? Vamos a ver qué número le vamos a dar. 1, 2, 3, 4 y 5. También le doy el número 3 y el número 5. Entonces, no... Sería 3,5, ¿no? Ajá. No importa, bueno, más bien voy a elegir el extremo que yo considere el que más me guste. ¿Por qué? Porque en los ambos extremos le doy el número 3 y el número 5. Entonces, pues bueno, voy a usar el azul y ahora sí voy a nombrar. Pero fíjense bien, como tengo dos ramificaciones, voy a comenzar a nombrar en orden alfabético. Entonces primero sería la ramificación etil y voy a colocar primero el carbono que tiene esta ramificación. 3 etil, luego sería 5 metil y luego el prefijo de mi cadena más larga de 7 carbonos. ¿Qué prefijo le toca?
Hepta. Heptano. Ujú, Heptano, ¿no? Y como es un Heptano. alcano, sería heptano. Ujú. Ok, muy bien. ¿Dudas, preguntas? Entonces se podría haber empezado al revés, o sea, en lo morado o en lo azul, no cualquiera de los dos. Ujú. En este caso sí, porque para las dos ramificaciones tendría el 3 y el 5. Por ejemplo, pudiera haber sido 3 metil, 5 etil. Ujú, exacto. Entonces se lee igual, o sea, pues, o sea, de 3 etil, 5 metil a de 5 etil y 3 metil, se lee como igual, ¿no? O sea, lo mismo, o sea, no cambia. Exacto. Si a Ah, mí me dieran solamente el nombre, si yo solamente leyera 3-etil 5-metil heptano, podría yo deducir esa misma estructura. Ujú. Es decir, ¿ya lo copiaron? Para borrarlo. Ujú. Ya no. Ya, ¿Sí? profesora. Ok, vale. Entonces, ahora me voy a quedar solo con el nombre para que a partir del nombre podamos deducir la estructura. Dice 3-etil 5-metileptano. Voy a empezar a leerla a partir de la derecha. Terminación ano me dice que es un alcano. Y si es un alcano, tienes enlaces simples, sencillos. Una rayita entre cada carbono. Hept significa que tiene 7. Los dibujo. Y luego de esos 7, que es mi cadena principal, dice que en el 5 hay un metil. Bueno, voy a comenzar a numerar desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí voy a poner un metil. Y luego dice que en el carbono 3 hay un etil. CH2, CH3. Y ya luego empiezo a llenar con hidrógenos, perdón. Pero si se fijan, pues es la misma estructura que tenía. Igual yo pude haber comenzado a numerar del otro lado. Yo comencé aquí de la derecha a poner el 1. Pero si yo hubiera comenzado de la izquierda, entonces 1, 2, 3, 4, 5. En el 5 hay un metil. Y en el 3, ay, me equivoqué. En el 5 hay un metil y en el 3 hay un etil. Vamos bien hasta ahí. El mismo nombre me dice cuál es la estructura. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí. Maestra, Eu. cuando estamos hablando de las ramificaciones, siempre va a tener la terminación il, ya sea alcano, alqueno o alquino. Sí, siempre que sea una ramificación va a tener la terminación IL. Ok, les voy a colocar una estructura y ustedes me van a decir cuántos hidrógenos le tengo que colocar. Le voy a poner número. ¿Cuántos hidrógenos le tocarían al carbono 1? 3. 3. 3. Muy bien. Le van a tocar 3 porque este carbono ya tiene un enlace con el carbono número 2. Entonces, como ya tiene uno, pues le faltan 3. Acuérdense que el carbono puede formar solamente 4 enlaces. Puedo colocarlo como CH3 o le puedo dibujar sus 3 bracitos. Y este que está aquí con el otro carbono ya serían 4.
En el carbono 2, ¿cuántos hidrógenos le tocan? Uno. Solamente Uno. uno. Bien. Solamente uno, porque ya tiene otros 3 enlaces ocupados sujetando a otros carbonos. En el carbono 3, ¿cuántos hidrógenos le voy a colocar? 3. 3 también, porque ya tiene uno Tres. con el carbono 2. Y en el carbono 4 ya también tiene un enlace con el carbono 2. ¿Cuántos le faltan? 3, ¿no? 3. 1. Tres igual. 3. 3 también. Vean que el carbono 1 lo escribí de una manera desarrollada, es decir, cada enlace, cada bracito. Y en el carbono número 4 solamente escribí H3. ¿Vale? ¿Ya quedó más claro? Ah, Ana Paola, dime. ¿Levantaste tu manita? Ana Paola. Profe, disculpe, yo sigo teniendo dudas en cómo ponerle, cómo saber que tienen 3 hidrógeno. 3 hidrógenos. Ok. Bueno, recuerda que el carbono puede formar 4 enlaces. ¿Cómo representa un enlace? Con esas 4 rayitas. Entonces, a cada enlace le voy a colocar un hidrógeno. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribirlo así o así. ¿Sí? Aquí estoy en una fórmula desarrollada porque estoy expresando cada enlace. Y aquí estoy en una fórmula semidesarrollada o abreviada. Porque ya no estoy escribiendo cada bracito del carbono. Pero si yo pongo, por ejemplo, en lugar de un hidrógeno, le pongo otro carbono, entonces este rojo ya no va a tener 4 hidrógenos, ya solo va a tener 3, porque el cuarto enlace lo tiene ocupado con el otro carbono que voy a colocar de color azul. Ajá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, papá. Sí. Va. Entonces, este carbono pues solo va a tener 3 hidrógenos porque el otro enlace lo está compartiendo con el carbono rojo. Y esto yo lo puedo escribir como CH3 y un enlace que es este de aquí en el centro y otro carbono rojo como CH3. Por eso cada uno va a tener 3 hidrógenos. Sí, profe, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ah, bueno. Y si al carbono azul le pongo un carbono verde, pues el verde va a tener ahora 3 hidrógenos y el azul ya no va a tener 3, ahora va a tener 2 y el verde es el que va a tener 3. ¿Va? Sí, profe. Vale. Ok. Entonces, esos fueron los alcanos, cuando tenemos un enlace simple. Ahora vamos con los alquenos. ¿Cómo vamos a reconocer un alqueno? Porque tiene doble enlace. ¿Cómo es esto de doble enlace? Bueno, pues en lugar de agarrarse con una manita, se va a agarrar con 2. Vamos a seguir las mismas reglas de nomenclatura, solamente que en los alquenos, en lugar de dar el número más pequeño a la ramificación, vamos a dar el número más pequeño al doble enlace. Para los alquenos ya tenemos otra prioridad. Ya no nos importa tanto la ramificación, nos importa el doble enlace. Entonces, alcano, enlace sencillo, es decir, una rayita entre cada carbono. Alqueno, enlace doble, es decir, 2 rayitas entre cada carbono. Pero recuerden que el carbono siempre forma 4 enlaces.
Ahora 4 de estas manitas, solamente 2 las está ocupando para unirse con otro carbono. Entonces, voy a dibujar. Sí. Entonces, voy a llenar mis carbonos con hidrógenos. Como aquí ya tiene 2 enlaces, pues entonces le hacen falta 2. El siguiente carbono tiene ya 2 enlaces y este de aquí rosita son 3. Entonces para este carbono solo escribiré 1. ¿Sale? 1, 3, 1, 3, 2 y 3. ¿Ok? Entonces ya llené con hidrógenos. Ahora voy a encontrar la cadena más larga. Entonces, puedo intentar así, 2, 4, 5. Puedo intentar de manera lineal, 2, 4, 6. Entonces, ahí ya tengo 6. Me quedo con esa. Profa, Mande. profa, tengo una duda. Dime. En el donde está el carbono con doble enlace, ¿por qué por qué no le ponen ningún número más? Ah, el hidrógeno. Sí. Ok, bueno, pues este carbono ya tiene aquí 1, comparte con el otro carbono 2 y con el otro carbono que está a un lado de él ya son 3 enlaces. Entonces, como ya tiene 3, solamente le dibujo un hidrógeno para completar sus 4 enlaces. ¿Va? Ok. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, veo mis ramificaciones. ¿Cómo se van a llamar esas ramificaciones? Met. Y también Metil. le voy a poner la terminación il. Metilo. Exacto. Sí. Ahora, ¿qué seguía? ¿Qué paso sigue? Enumerar. Enumerar la cadena más larga, pero le voy a dar prioridad a mi doble enlace, es decir, o comienzo de donde está el asterisco verde o comienzo de donde está ese asterisco verde. Porque estoy dando prioridad ya a mi doble enlace. Pero fíjense que cuando yo empiezo a numerar, en verde están los números de carbono. Cuando yo empiezo a numerar, mi doble enlace se encuentra entre el carbono 1 y el carbono 2. ¿Qué número voy a utilizar al momento de nombrar? Va a ser el número del carbono que contiene al doble enlace, pero el número más pequeño. Y en este caso, pues entre el 1 y el 2, voy a usar al 1. Voy a utilizar el número del carbono que tenga el doble enlace, pero el más pequeño. Así como en los alcanos, yo le daba el menor número al carbono con la ramificación. A los alquenos le voy a dar el número más pequeño al doble enlace. ¿Sale? Entonces, pues no hay más que empezar del lado derecho, de donde está el asterisco verde. Y mi cadena es de 6 carbonos, la principal. Y en el carbono 3 y en el carbono 4 tengo ramificaciones. Las voy a escribir. Son igualitas las ramificaciones. Entonces, ¿qué prefijo me toca poner a estas ramificaciones si son 2 iguales? Di. 3, 4 dimetil. Exactamente. 3, 4, porque es la posición en donde están igualitas, y el prefijo di y el nombre de la ramificación.
3, 4 dimetil. Y ahora Pleno, me ¿no? toca Pleno. 3, 4 dimetil. Y luego 1, porque ese 1 me va a decir dónde está el doble enlace, en qué carbono. Y cuál es el número de carbonos de mi cadena más larga, qué prefijo le toca. Ex. Ex. Y como es un alqueno, va a terminar hexeno. Hexeno. Ok. Entonces, alcano, terminación ano, porque tengo enlaces sencillos. Alqueno, terminación eno. ¿Cómo los reconozco? Porque tengo enlaces dobles entre los carbonos. Y aquí voy a colocar el número del carbono que tiene al doble enlace. Oye, pero tengo 2 carbonos con doble enlace. Vas a colocar el número menor. Nuestro doble enlace estaba entre el carbono 1 y 2. Voy a colocar al más chico. Maestra, Mande. ¿para qué era el ex? El ex es para olvidar, ¿no es cierto? El ex de HEX significa 6 carbonos. Ajá. Ok, ya. 6 carbonos. ¿Por qué no es un alcano? Porque tengo un doble enlace aquí. Y este doble enlace o estos 2 bracitos que se están sujetando entre carbonos, pues esto me dice que es un alqueno. Si ven, en los alcanos todos tenían solamente un enlace sencillo como todos los de aquí. Ajá. Todos esos tienen un enlace simple, pero el alqueno dentro de su cadena principal tiene doble enlace. Por eso no se llama 1-hexano. ¿Sí lo ven? ¿Alguien tiene duda? Yo, y si por decir el doble enlace lo tiene en medio, Claro, vamos a ese caso. Incluso puede haber más de un doble enlace. Muy bien. Bueno, con este primer ejemplo, ¿alguien tiene duda de los alquenos? Ninguna, gracias. Una profesora. No, maestra. Va, vamos ahora sí a ver esos casos. En donde yo tengo más de un doble enlace y en donde, pues ya a lo mejor ya no esté en el carbono 1 y 2. Si tuviera más de dobles enlaces, ¿seguiría siendo alquenos? Sí. Solamente que le vamos a poner un prefijo. Ahorita vamos a ese caso. Bueno, voy a poner este. Y lo voy a rellenar de hidrógenos. 3. Aquí le voy a colocar 2 hidrógenos. ¿Por qué? Pues porque ya tengo 2 enlaces. Uno a la derecha y uno a la izquierda. Me hacen falta 2. Aquí tengo 1. ¿Por qué? Pues porque ya tengo 1, 2, 3. Entonces me falta un hidrógeno. Igual aquí. Este carbono no va a tener hidrógenos. ¿Por qué? Porque ya están llenos sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Ajá. Y este de acá arriba sí. Este de acá arriba también. Y este también va a tener sus 3 hidrógenos. ¿Va? Entonces, cadena principal, pues ya todos la vimos, ¿no? Que contenga al doble enlace. ¿Sí? ¿De qué lado voy a comenzar a numerar? Recuerden, tenemos que dar el número menor
al doble enlace. Entonces, voy a comenzar desde aquí. 1, 2, y aquí tengo a mi primer carbono que contiene al doble enlace, es el 3. Está entre el 3 y el 4, pero yo voy a usar el 3. 5 y 6. Eso es si yo comienzo del lado de donde está ese asterisco morado. Ahora voy a comenzar de donde está el asterisco verde. 1, 2, le estoy dando el doble enlace al número 3 y al número 4. 5 y 6. Hay un empate, ¿no? Si comienzo del lado verde le doy el número 3 y si comienzo del lado morado pues también le doy el número 3. Entonces, ¿quién será mi desempate? Ahora sí, las ramificaciones. Entonces, si yo comienzo del lado verde le toca el 5 a la ramificación. Pero mi prioridad es darle el número menor al doble enlace. Y si comienzo del lado morado, le doy al doble enlace el número 3, pero a la ramificación le toca el número 2. ¿Cuál usarían ustedes, morado o verde? Morado. Morado, ¿no? Morado. Muy bien, voto para el morado. Morado es el que vamos a usar. ¿Ok? O sea, maestra, que debemos de darle también a la ramificación el número más pequeño también. Sí, siempre y cuando haya un empate. O sea, Ok, ajá. es como el desempate, pues. Como hay un empate Ok, en gracias. el doble enlace para el lado morado y verde, entonces Vamos con la ramificación. vamos con la ramificación para el desempate. Oh, gracias. No a ti por preguntar, pregúntenme. ¿Puedo volver a explicar eso, profe? Es que ya no entendí. Sería 2-dimetil, ¿verdad? Casi. Casi. Ahorita vamos para allá. Ok. Del lado morado tengo al número 3 como número menor para el doble enlace. Es decir, mi doble enlace está entre 3 y 4. Voy a usar el 3. Pero si me voy del lado verde, pues también está el 3, ¿no? También lo tengo en empate. Si comienzo del lado izquierdo o del derecho, ambos carbonos tienen el número 3. Entonces, ¿por dónde empiezo? Pues voy a ver mis ramificaciones. Voy a ver cuál tiene el número menor. En el caso del morado, mi ramificación está en el número 2, en el carbono 2. Y en el caso de la numeración verde, mi carbono se encuentra mi ramificación, se encuentra en el carbono 5. Entonces, como en el 3 del doble enlace hay empate, pues me voy a 2 y 5 para el desempate. ¿Cuál es el menor? Y por eso ocupo el número 2. ¿Sí quedó más claro? Sí. Gracias. Vale. Entonces, vamos a usar el morado. Profesora, entonces el doble enlace se considera para los dos carbonos que están ahí. Sí, mi doble enlace, acuérdate que está entre el carbono 3 y el carbono 4. Pero entre el número 3 y 4, pues siempre voy a usar al menor. Y por eso voy a usar al número 3 para colocarlo en el nombre. ¿Sí era esa la duda? Sí, gracias. Vale. Ok, díganme sus dudas, ¿eh? Acuérdense, dudas ahorita para que en el examen no haya ninguna. Ok. Sí, profesora, gracias. Va. Entonces, ¿en qué me quedé? Pues ya numeramos la cadena. Nos falta numerar las ramificaciones. ¿Cómo se llamarían?
Ya nos habían dicho una pista. Es 2-dietil, ¿no? Etil. Etil. 2-dimetil. No, es metil porque nomás tiene uno. Exacto, va a ser metil porque mi ramificación tiene un carbono. Aunque estén dentro del mismo carbono, cada una pues va a formar más bien cada una pues tiene un carbono. Por eso le toca el prefijo met. Y como son ramificación, pues la terminación IL. ¿Sí quedamos bien hasta ahí? Ahora sí, vamos con el nombre. Entonces, mandé. Ok. Vamos entonces con la nomenclatura. Tengo 2-metil, entonces le toca el prefijo di, pero ambos están en el carbono 2. Cuando yo lo escriba será 2,2 dimetil. Por eso cuando me dijeron 2-dimetil, pues casi le atinaban. Tienen que poner 2 veces el número 2. ¿Por qué? Yo dije que a partir del nombre podemos determinar la estructura. Si yo solo pongo 2-dimetil, pues estoy diciendo que hay en el carbono 2, hay un metil. Sé que el prefijo di me dice que hay 2, pero yo no estoy segura si en ese carbono 2 justo hay 2 grupos metil o hay otra cosa, se comieron el número, se le olvidó, error de dedo, etcétera, etcétera. Entonces voy a colocar siempre 2,2 y entonces ahí ya sé, se repite esa ramificación en el carbono 2. ¿Sale? Maestra, Mande. entonces esto también esto también aplica cuando sean alcanos, alquenos y alquinos. Claro. O sea, si las ramificaciones están en el mismo carbón, siempre hay que poner la posición las veces que estén. Así es. Gracias. No, a ti por preguntar. Y sí, esto aplica también para alcano, alqueno, alquino. Lo único que va a cambiar en los tres es la terminación ano, eno y los alquinos ino, los enlaces que se presenten, pero el nombrar las ramificaciones, colocarlas en orden alfabético, este prefijo di, tri, tetra, etcétera, eso va a ser igualito. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No, a ti? ¿Se le pone el hexeno o ya no? Sí, ya vamos para allá. ¿Sí? Ok, vamos a colocar antes de hexeno, hex por la cadena más larga, terminación eno porque es un alqueno. ¿Cómo sé que es un alqueno? Hay doble enlace, pero necesito colocar el número del carbono que tiene al doble enlace. Ya vimos que está entre 3 y 4. El 3. Exacto. Pero voy a colocar siempre el menor. El 3. Entonces el nombre será 2,2 dimetil 3 hexeno. ¿Alguna duda de por qué fue ese nombre? Y siempre tenemos que poner el di. Siempre el di cuando tu ramificación sea igualita. Entonces, en este caso, teníamos 2 grupos metil en el carbono 2, por eso fue dimetil. Pero voy a suponer que esta ramificación no estaba. Entonces, pues como solo hay un metil, borraría yo un 2 y el prefijo di. Y entonces esa molécula se llamaría 2-metil 3-hexeno. ¿Vale?
Entonces solo es si las ramificaciones son iguales, pero si fueran distintas. Si fueran distintas, pasaría lo de acá. Aquí está. Ah, no es cierto. Donde teníamos ramificaciones diferentes. La borré. Habíamos hecho una con etil y una ramificación metil. Sí, creo que sí la borré. Ok, si fueran diferentes. Ah, ¿dentro del mismo carbono? Sí. Ah, ok. Voy a escribir algo aquí arriba como si fuera otra ramificación. Este es un etil, ¿no? Está en el mismo carbono que metil, ¿cierto? Están aquí. Entonces, para esta molécula, yo escribiría en orden alfabético 2-etil, 2-metil, hexeno. Ah, perdón, 3-hexeno. Y entonces yo aquí estaría diciendo que en el carbono 2 hay un etil, pero también hay un metil. Y hasta el carbono 3 está el doble enlace y mi cadena es de 6 carbonos. Profesora, ¿hay algún problema si se pone al revés? Por ejemplo, 2-metil, 2-etil. Pues, bueno, yo no le vería ningún problema, pero las reglas de nomenclatura nos indican que tiene que ser en orden alfabético. ¿Sale? Entonces, si viene en el examen, suponiendo esta y esta, 2-metil, 2-etil, 3-hexeno. Si viniera esa opción en el examen, inciso A, inciso B, pues la correcta tendría que ser el inciso A, porque cumple con las reglas de la UPAC, que son universales. Entonces, pues, ustedes como químicos, pues le podrían entender de, pues no importa, ¿no? Yo sé que hay un 2-etil, 2-metil, etc. Pero Es la nomenclatura, ¿no? Exacto, pero para fines de nomenclatura y guiarnos por eso, entonces sería lo correcto ir en orden alfabético. Profesora, nada más que ya no vi o si explicó de dónde salió el 3-hexeno. El 3 nos va a decir dónde está el doble enlace. Recuerda que nuestro doble enlace está entre 3 y 4, pero yo voy a elegir el de menor número, que en este caso es el 3. Por eso ok, sí. Muchas gracias. No, a ti. Entonces, ¿dudas con este ejercicio? Va, ahora vamos Ninguna, a ver. Perfecto. Vamos a ver el otro supuesto que nos decían, donde hay 2 dobles enlaces, o puede haber 3 o 4. Entonces, voy a usar la misma molécula. Voy a reciclar mi molécula. Y entonces voy a escribir no, pues ya fue mi molécula. Vamos a escribir otra. 1, 2, 3, 4. Ok, y entonces le empiezo a llenar de hidrógenos, recordando que el carbono solo puede formar
4 enlaces. 4, 2, 3, 1. Ok. Y entonces, en esta molécula, ay, perdón, me faltó. En esta molécula tengo 2 pares de dobles enlaces. Voy a seguir el mismo orden que habíamos dicho. Primero encontrar la cadena más larga, esta vez que contenga a mis 2 dobles enlaces. Entonces todos ya la vimos. Voy a... pero ahí solo sería uno, ¿no? ¿Dónde? En donde tiene el segundo doble enlace, porque tiene 2, el de doble enlace, y tienes CH2. ¿O no? Déjame ver. Creo que ya vi donde dices. 3, 4. Ah, no. A ver, ¿este? ¿Ese carbono? ¿Este de aquí? ¿El azulito claro? No se ve. No, el que sigue. Porque tiene CH2 y no se supone que los dos y el otro son... Ah, no, sí, creo que sí está 1, bien. 2, 3. No, sí, me sobró uno. Sí, así sí sobra Este uno. no. Si no, ya estaría diciendo que tiene 5 enlaces el carbono. Gracias. Cierto, cierto. Entonces, sí, sería CH porque solo forma 4 enlaces, ¿ok? Entonces, ¿cómo se llaman mis ramificaciones? Esta de Metil color. y dimetil. Metil y etil. Ah, Esta se llama etil y esta metil. ¿Por qué? Por el prefijo. Ajá. Vean Sí, la aquí. tablita. Y ese til. Prefijo et para cuando tengo 2 átomos de carbono. ¿Sale? Ok, entonces tengo metil. 3. Sí. ¿Mandé? Ah. Ok, entonces es etil y metil. Luego, vamos a numerar la cadena más larga, dando el número más pequeño a mi doble enlace. Y tengo 1, 2, 3. En el primer doble enlace con el que me topo, está entre el carbono 2 y 3, pues voy a tomar al menor. Si yo comienzo del lado de la flecha azul, estoy dando el número 2 al primer doble enlace con el que me encuentro. Si yo comienzo del lado morado, estaría dando el 1, otra vez está entre 2 y 3, y voy con el número 2. Entonces hay un empate, ¿cierto? Entonces me voy con las ramificaciones porque hay un empate. Si yo comienzo del lado azul, a la primer ramificación con la que me encuentro le toca el número 3. Pero si comienzo del lado morado, la ramificación con la que me encuentro también le toca el número 2. Entonces, ¿de qué lado empiezo? ¿Morado o azul? Pues morado porque se toma el menor, ¿no? Exacto, el morado porque me va a tocar darle el menor tanto a la ramificación como al doble enlace. Y como hay empate con el doble enlace, pues me sigo con la ramificación. Entonces queda el morado. Y entonces yo comencé en 3, sigue 4, 5 y 6. ¿Sale? Y luego, ¿cuál sería? ¿Por dónde empiezo a nombrar la ramificación? Por orden alfabético, ¿cuál sería? 2 metil.
4 etil, 2 metil. 4 etil. Por orden 4 y 2 metil. alfabético. Exacto. Ayúdenme a silenciar sus micrófonos. Creo que le están haciendo cosquillas a él. Ah, sí. Es cierto. Ya. Entonces, sí, es por orden alfabético y empezamos con 4 etil. Ok, Dora, tu micro está prendido. Creo que usted misma la puede silenciar. Sí, estoy buscando quién es. Ya. Ok, no te preocupes. Entonces es 4 etil y luego, ahora sí, 2 metil. Ajá. Y como tengo dos dobles enlaces, pues tengo que poner dos números. ¿Cuáles números pongo? Sería 2,4. 2,4. 2,4. 2,4. ¿Por qué 2 y 4? Bueno, porque mi segundo enlace está entre el 4 y el 5, pues voy a poner el más chiquito, que es 4. Entonces es 2,4. Y como tengo dos dobles enlaces, ¿qué prefijo le toca cuando tengo dos? Di. Entonces, di. Espérenme. Antes del di, voy a colocar el prefijo hexa, di, eno. Bueno. Eno por alqueno, di porque hay dos pares de doble enlace y hexa porque mi cadena más larga es de 6 carbonos. Y este 2 y 4, ¿qué significan? La posición de mis dobles enlaces. Del 2 con el 3, ¿verdad? Y del 4 con el 5. Exactamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profesora, todo muy bien. Entre el 2, me decían que entre el 4 etil y 2 metil lleva una coma. Ah, sí, perdón, yo siempre me como las comas y los guiones. Me parece que va un guión entre 4 etil, 2 metil, guión 2,4 hexadieno y una coma entre estos. Ok, ahorita les verifico. Va un guión entre los números y el nombre. Sí, es 4 guión etil. Otra vez guión 2 guión metil guión 2,4 hexadieno. Ok. ¿Alguna otra observación? Gracias. ¿Duda? Profe, ¿y el prefijo no se podría poner al principio? ¿Cuál? El prefijo de di. Como diciendo di exeno. Sí. Se podría, pero por las reglas igual de la UPAC va después del prefijo de la cadena más larga de carbonos. Entonces queda como hexadieno. Recuerda también que eno es la terminación de un doble enlace, entonces estaríamos diciendo di, hay dos dobles enlaces. Bueno, quiero verlo así, quiero darle la razón a la UPAC, pero luego se sacan cada regla, pero pues bueno, para fines del examen es así, hexadieno. ¿Vale? Entonces,
Cuando tenemos dobles enlaces, se le da la prioridad a que contenga la cadena más larga estos dobles enlaces y que tenga el número más pequeño de estos dobles enlaces. Si tengo 3 dobles enlaces, voy a suponer, no sé, que tuviera uno más aquí. Entonces sería 2,4,5 hexa. Y entonces ahora mi prefijo no sería di, sería trieno. ¿Sale? Profe, entonces es 4-etil. Ah, sí, perdón, es que aquí borré un... Sí, es 4-etil, 2-metil, 2,4,5 hexatrieno. Sería guión hexatrieno. La R allá arriba, maestra, la R allá arriba, ¿qué significa? Ah, esta R la pusimos porque era el carbono que contiene a la ramificación. Y por ejemplo, si hubiera un carbono allá arriba, aparte del que hay abajo, o sea, que hubiera uno arriba y uno abajo, ¿se puede hacer? ¿Se puede? Sí, si tú quieres colocar un carbono acá arriba, se podría, pero tendría que desaparecer este doble enlace que está aquí, porque el carbono solo tiene 4 manitas. 1, 2, 3, 4. Y si tuviéramos otra ramificación metil, pues entonces este nombre sería 2. Este cambiaría a 2,2 dimetil. Y pues tendríamos que borrar el 2 de aquí, ¿no? Del doble enlace. ¿Va? Pero sí, todo se puede siempre y cuando cumplan con las reglas de el carbono. Solamente puede unirse con otros 4 átomos. ¿Sale? Gracias, maestra. No, a ti. ¿Alguna otra duda? Ok. Entonces, alcano, enlace sencillo, alqueno, enlace doble, y por lo tanto los alquinos pues van a tener un enlace triple. ¿Cómo los vamos a nombrar? Igualito. ¿Cuál va a ser la prioridad de nuestra cadena principal? El triple enlace. Entonces podemos tener más. El triple enlace son para los alquinos. ¿Mande? El triple enlace son para los alquinos. ¿En qué clase? No, el triple enlace. Perdón, sí. El triple enlace es para un alquino. Así es. Entonces, en nuestra cadena principal voy a comenzar a numerar, o más bien voy a encontrar la cadena que contenga estos triples enlaces. ¿Puedo tener más de un triple enlace? Sí. Igual que en el alqueno, pues voy a poder tener 2 triples enlaces, 3 triples enlaces, los que a mí se me ocurran. Y en el nombre pues voy a poner el di, tri, tetra, la cantidad de triples enlaces, perdón, que tenga mi cadena. Ahí. Entonces, a ver, voy a poner de una vez una que tenga
2 triples enlaces. 3 y 4. Vean que este carbono ya no necesita hidrógenos, ya tiene sus 4 enlaces colocados. A veces reglas así tan sencillas como que tengan estos, que se cumpla con estos números de enlaces, les puede ayudar mucho en el examen. Yo me acuerdo que una vez que hice el examen, ya hace algún tiempo, venía justamente una molécula orgánica, no recuerdo bien la pregunta, pero sí me acuerdo que en los incisos venía algo así como que dedujeras la fórmula. Entonces pues yo no me acordaba en ese momento de cómo hacer la reacción, ¿no? O sea, de cómo resolver la pregunta. Entonces yo vi los incisos y me puse a contar cuál molécula podría estar mal escrita. Y gracias a eso pues pude deducir la respuesta, porque había en los incisos carbonos que tenían 5 enlaces. Y entonces fue así como fui descartando cuál de esas moléculas de los incisos pues era la respuesta correcta. Cuando ustedes estén en su examen pues intenten ver como más allá de la pregunta, y eso pues les va a ayudar también. Si no se acuerdan de una cosa, se acuerdan de otra. Entonces, creo que ya sí ya está completo, ¿no? 3, 4, 3, 4, 4, 4. 4, 4. 4, 4, ya está. Entonces, ¿cuántos carbonos tiene la cadena más larga? ¿Cuántos ven? ¿Cuántos? 8. 8. Exacto. Tiene 8. Tiene 8 carbonos, mi cadena más larga. Ok. Entonces, ¿cómo se llaman mis ramificaciones? Metil. Metiles. Metil. 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 Muy bien. ¿Y de dónde comienzo a numerar? ¿De abajo o de arriba? De arriba. De arriba. De arriba. De arriba. De arriba. Ah, no. Porque estaría, sí, porque estaría en 2. Arriba, abajo, arriba, abajo. Sí, de arriba. Es de arriba. Exacto. Porque De arriba. le estamos dando prioridad al triple enlace. Y entonces si comienzo de abajo, pues le daría el 1, 2, 3, 4. Hasta el número 4 encuentro un triple enlace. Mientras que si comienzo de arriba, pues le estoy dando el número 2. Entonces de arriba, 6, 7, 8. ¿Y cuál sería el nombre? ¿Cuál proponen? Sin miedo al éxito, propongan nombres. Para eso estamos, para que nos equivoquemos aquí. 7 Ajá. 6,7 dimetil. Dimetil. Utilizamos el prefijo di porque hay 2 igualitos. Ajá. 6,7 dimetil. 2, 4. 2, 4. Los 4. Octino. No, no sé cuál es el prefijo para el de 8. Octadino.
Octadino u octadino. Si no se acuerdan de el prefijo de 8, pues bueno, yo me acuerdo por las figuras geométricas, pentágono, hexágono, heptágono, octágono. Acuérdense de octagón, octa es 8. Pero bueno, busquen una manera en la que ustedes porque se relacionen, ¿no? ¿Por qué 6 y 7? Porque en el carbono 6 y el carbono 7 está la ramificación metil. Aquí está el 6 y aquí está en el 7. ¿Va? ¿Por qué el prefijo di? Porque son dos igualitos, dos metiles. Decís ti, Viviana. Y en el 2 y en el 4 hay triples enlaces. Oye, pero entre el 2 y el 3 hay triple enlace. Sí, pero vamos a tomar siempre el más chico. Entre 4 y 5 pues hay triples enlaces, pero tomo el 4. Por eso es 2 y 4. Octa porque hay 8 carbonos en mi cadena más larga. Di porque hay 2 dobles enlaces. Ino porque es un alquino. ¿Cómo sé que es un alquino? Pues es que el alquino tiene triples enlaces. ¿Dudas? No. Vale. Ok. Entonces, quedamos que alcano va a tener enlaces simples. Alqueno va a tener enlaces dobles. Y alquino pues va a tener enlaces triples. Yo estuve haciendo como la estructura y llenando de hidrógenos, pero hay fórmulas o hay una fórmula general que les recomiendo que se aprendan para alcano, alqueno y alquino. Entonces, para alcano, su fórmula general es C subíndice N H 2N más 2. N que va a ser el número de carbonos que tenga mi estructura. Para el alqueno, la fórmula es CnH2n y para el alquino es CnH2n menos 2. Entonces en uno le sumo 2, en el otro no le sumo nada y en el último, en el alquino, le resto 2. Entonces a fuerzas nos tenemos que aprender esas fórmulas. Pues se los recomiendo, porque puede ser que les pregunten la fórmula, por ejemplo, del alqueno. Si no se acuerdan de una fórmula del alqueno, ¿qué se les ocurre que pueden hacer? Si quieren, antes de que me respondan, vamos a resolver una fórmula, como dice Carla. Entonces, si yo tengo... ¿Puede volver a explicar las fórmulas, por favor? Sí. Voy a colocar la fórmula. El alcano es C subíndice N, hidrógenos 2N más 2. Alqueno es C subíndice N, hidrógeno 2 por N, alquino C subíndice N, hidrógeno 2N menos 2. ¿Qué es esto? N va a ser igual al número de carbonos. ¿Qué es esto? Voy a dibujar un alcano chiquito, uno de 2 carbonos. Entonces yo dije que el carbono forma 4 enlaces. Significa que este alcano pues tendrá 2 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos le dibujé? 6. Su fórmula será C2H6.
Ese porque estaba pequeño. Ahora vamos a sacar ese C2H6 con la fórmula. Ajá. Vamos a usar el formulazo que dice CN es el número de carbonos. Yo dibujé un alcano de 2 carbonos. Y para saber cuántos hidrógenos, pues es 2. El 2 de la fórmula que lo voy a colocar en azul. El número de carbonos de mi alcano, que yo dije que era 2 y lo estoy colocando en verde. Y la fórmula me dice más 2. Y entonces, pues si yo hago la fórmula, me queda C2H, 2 por 2, 4 más 2, hidrógeno 6. Y es lo mismo que yo tuve aquí. Ese fue un alcano chiquito. Pero si me dicen, oye, ¿cuántos hidrógenos va a tener un alcano con 10 carbonos? Digo, a última instancia, si no me sé la fórmula, pues la dibujo. Recordando que el carbono tiene 4 enlaces. Pero si sí me sé la fórmula, ¿cuántos hidrógenos tiene un alcano de 10 carbonos? ¿22? 22. 22. 22. Va a ser C10, H, 20 más 2, pues 22. Esa sería mi fórmula condensada del alcano. Ahora vamos con una fórmula del alqueno. Calculen cuál sería la fórmula para un alqueno de 12 carbonos. ¿24 hidrógenos? C2H36. 24. Para 12 carbonos. Ah, sí, 24. Sí, 24. C12H24. Solo multiplico el número de carbonos por 2 y eso me da mi cantidad de hidrógenos. Y para un alquino de 20 carbonos, ¿cuántos hidrógenos le tocan? 38. 70. Para 20. 38. 38. 38. 38. Serían 38. 40. Ah, sí, por el menos. Exactamente. 40 menos 2, 38, sí. Entonces sería carbonos 20, hidrógenos 38. Y esas son como interpreto estas fórmulas. ¿Vale? Ok, pues nosotros... Sí, perfecto. Mande, dime. No, que está muy bien. Gracias. Ok, perfecto. Gracias a ti. ¿Alguien más? Ok, ahora, nosotros dibujamos moléculas que están, pues yo les colocaba los carbonos, todas estaban lineales, todo muy padrísimo, pero si yo les pongo esto, eso también es una molécula y cada esquina significa un carbono. Y esta molécula tiene enlaces simples. ¿Cómo sé que son enlaces simples? Pues nada más hay una rayita uniendo a cada punto. Entonces eso será un alcano. ¿Cuántos carbonos tiene este alcano? 5. 5. 5. Entonces se llamará pentano. ¿Tiene ramificaciones? No. ¿Cómo sé que no tiene? Porque si tuviera, entonces de un carbono saldría, por ejemplo, no sé, se me ocurre esto. O simplemente lo van a escribir así. Mi cadena lineal sería esta que está dibujada, los puntitos, y la ramificación es lo que sale. Esa es otra manera en la que yo tengo
para escribir las moléculas orgánicas. ¿Qué pasa si yo tengo este dibujo? Ese sería ya un doble enlace, ¿no? Alqueno. Alqueno. Y este sería un alqueno. ¿Qué alqueno sería? ¿Cuántos carbonos tiene? 5. Ajá, 5. Porque tiene otro Penteno. enlace ahí. Muy bien, sería un penteno. ¿Qué pasa si ahora yo cierro mi ciclo? Y entonces yo dije que cada esquina es un carbono. Este sería alcano, alqueno o alquino. Alcano. Sería un alcano. Y como ya lo cerré en forma de ciclo, y como tiene 6 carbonos, será un ciclo hexano. Ciclo hexano, cuando se cierra. Ciclo porque está encerrado en un círculo. Hexa porque tiene 6 carbonos. Sí, son 6. Y terminación ano porque es un alcano. ¿Cómo sé que es un alcano? Porque no tiene un doble enlace. En el momento en el que yo escribo esto, ¿en qué se convertiría? Alquino. Alquino. ¿Y cuál sería su nombre? Ciclohexano. ¿Ciclohexino? Alqueno, ciclohexino, alquino. Solo ciclohexino. Ciclohexino. Solamente ciclohexino. Yo no le estoy poniendo ramificaciones ni alguna otra cosa. Entonces solo sería un ciclo hexino. Y lo mismo si yo hago o dibujo un octágono, por ejemplo. Bueno, no sé dibujar octágonos, pero bueno, por ejemplo, ¿ese qué sería? ¿Cuál era el prefijo para 3 carbonos? Triano. Piano. No. Cicloano. Propano. Ah, sí, porque es un ciclo. Ciclopiano. Propano. Sí, propano. Propano, bueno, el prefijo prop es para 3 carbonos. Ciclo porque está cerrado. Y terminación ano porque no hay ningún doble enlace. Ese sería un ciclo propano. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuál sería este? Ciclobutano. Ciclobutano. Exacto. ¿Por qué? But es el prefijo para 4. Ciclo está cerrado, terminación ano porque no hay ningún doble enlace. Ciclobutano. Y este, ¿qué sería? Ciclopentano. Ciclopentano. Exacto, ciclopentano. De 5 alcanos. Sí, de 5 carbonos. Carbonos. Cada esquina es un carbono. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cuando está cerrado. Y con un círculo no hay, ¿verdad? O sea, no existe. No. De círculo, como lo conocemos en matemáticas, no. Solamente que cuando se cierra, pues sí ya es un ciclo. Muy bien. Ok. ¿Ninguna otra duda? Ok, entonces, déjenme compartir. De los alquinos ya no sigue otro
otros elementos? Justo les voy a compartir una tabla de grupos funcionales. Entonces, ¿un ciclo puede tener ramificaciones? Sí. Les voy a colocar, por ejemplo, hablando del penteno, les voy a colocar, por ejemplo, vean, aquí el ciclo tiene un doble enlace, eso entonces es un alqueno. Entonces, yo voy a numerar a mi ciclo comenzando con, dándole el número más pequeño a mi doble enlace. Entonces sería 1, 2, 3. Y entonces esta sería 3. ¿Qué ramificación era esta? Metil. 3 metil, 1 penteno. 1 ciclopenteno. Son las mismas reglas, solamente que ahora pues aplicadas para un ciclo. Ok. Pero sí, los ciclos pueden tener ramificaciones también. Ok, entonces les presento la guía. En la guía ustedes pueden ver que pueden ver a detalle los grupos funcionales. Solo déjenme ver en qué página estaban. Pero bueno, nosotros solo vimos 3 grupos: alcano, alqueno, alquino. Entonces, hay otros grupos, otras maneras en las que se pueden presentar las moléculas orgánicas. Bueno, esto es biología. Es que como tengo la guía guía física, varían un poco las páginas. Vean aquí, grupo funcional alcohol. Si yo coloco un carbono, le toca el prefijo met, y para los alcoholes la terminación es OL, por eso es metanol. Entonces, alcohol, ¿cómo lo reconozco? Pues en lugar de tener doble o triple enlace, mi cadena de carbonos va a tener un OH. El aldehído, su terminación es al. Y vean aquí, tengo el aldehído, el grupo funcional aldehído, y tengo un carbono, entonces es metanal. Prop, porque tengo 3 carbonos, y la terminación para una acetona es ona, propanona. Pero vamos a seguir utilizando los prefijos que les puse al principio en la tablita, y solamente vamos a agregar lo que nos diga la nomenclatura del grupo funcional. Si hay que agregar la palabra ácido y la terminación oico, no sé, amina, pues la terminación amina, amida, etcétera, etcétera. Maestra, un ácido siempre va a ser acompañado de un COH, ¿no? ¿O cómo? ¿Un qué? Un ácido.
Ah, sí, el ácido va a ser COOH. COH. Ujú. Aquí en la guía les ponen la parte, bueno, la fórmula simplificada. Les voy a compartir pantalla. Entonces, en la guía nos decía, por ejemplo, el ácido carboxílico. Dice que el grupo funcional es COOH. Algunos libros les van a colocar una letra R, que significa una cadena de carbonos tan larga como lo exprese la molécula, ¿no? Entonces, el COOH significa que el carbono está unido con dos enlaces a un oxígeno, con otro enlace a un OH y pues va a estar unido a una cadena de carbonos hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. Ahora mi prioridad, más que un doble o triple enlace, pues va a ser ese grupo funcional. Los grupos funcionales, la mayoría se encuentran siempre al extremo. Entonces, si yo veo en el extremo de mi molécula un COOH, pues entonces sabré que se trata de un ácido carboxílico. El éter, por ejemplo, ese se encuentra en medio. Es un oxígeno. El oxígeno solo puede formar dos enlaces, solo tiene dos bracitos. Y de un lado va a sostener una molécula de carbono. ¿Qué es el éter? Bueno, es como, ya se me olvidó. O sea, ¿qué era el éter? El éter es un oxígeno que une dos cadenas de carbonos. Ok. Entonces, este es un CH2, CH3. Vean que tengo una cadena, la verde, que tiene dos carbonos, y la morada solamente tiene un carbono. Entonces, para el éter va a ser etil, porque es una ramificación. En esta moradita será metil. Y entonces el nombre será etil-oxi-metil. El oxi pues va en medio y se refiere al oxígeno que está uniendo ambas ramificaciones. Entonces, algunos grupos funcionales como el ácido carboxílico están al extremo, algunos como el éter están en el centro, pero hay pueden ver claramente que si es un oxígeno que está tratando de unir estas cadenas de carbonos, pues va a ser un éter. Entonces, pues cada vez que nos hablen de química orgánica, en realidad pues nos están hablando de cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno, y pues aprenderemos a reconocer pues estos grupos funcionales. ¿Vale? Sí, profesora. Muy bien. Sí, maestra, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y pues bueno, solo por hoy les di química. Mañana volvemos a nuestra